Edgar. Buenas noches. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, es decir, el segundo al mando del Departamento de Estado, el segundo después de Marco Rubio, Christopher Landau, ha enviado hoy el siguiente mensaje. Estados Unidos comparte la preocupación expresada por la OEA con respecto al proceso electoral que se desarrolla en Honduras por las elecciones del 30 de noviembre. Nuestro gobierno sigue de cerca la situación y exhorta a todas las autoridades competentes, incluidas las electorales y las militares, a que respeten escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras. El presidente Donald Trump, el secretario Rubio y yo nos preocupamos profundamente por el hemisferio occidental y responderemos con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad del proceso democrático en Honduras. Atención a esto último que refiere Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos. El presidente Donald Trump, el secretario Rubio y yo nos preocupamos profundamente por el hemisferio occidental y responderemos con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad del proceso democrático en Honduras. Hoy, 12 de noviembre, a la 1:56 de la tarde. Esto es Lo Último en Noticias. Tendremos en el transcurso del noticiero más información y reacciones, por supuesto, a esta declaración, a este anuncio que ha hecho el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, sobre las elecciones en Honduras. Pero antes, Copeco extiende por 24 horas más las actuales alertas por lluvias y frente frío en el país. Mucha atención, Copeco extiende la alerta roja para los departamentos de Atlántida y Colón. Asimismo, los municipios de Omoa, Puerto Cortés y Choloma en el departamento de Cortés. También se amplía la alerta amarilla para los siguientes departamentos: Islas de la Bahía, Santa Bárbara, Lloro, el resto del departamento de Cortés y la franja costera del departamento de Gracias a Dios por fuertes lluvias y alto oleaje. En ese sentido, también se dejan alerta verde a Copán Olancho y el resto de Gracias a Dios. Estos niveles de alertamiento tendrán una duración de 24 horas a partir de hoy, miércoles 12 de noviembre a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque el pronóstico continúa siendo de un frente frío sobre el territorio nacional que va a generar abundante nubosidad y lluvias de leves a moderadas, fuertes incluso en la zona norte del país, y lloviznas débiles en el resto del territorio nacional. Así que alerta roja en estos dos departamentos y en estos municipios de Cortés, Atlántida, alerta roja en Atlántida, Colón y municipios del departamento de Cortés, alerta amarilla en el resto de Cortés, Lloro, Santa Bárbara, Islas de la Bahía y alerta verde en Copán Olancho y Gracias a Dios. Municipios que han sido declarados con emergencia reportan caída de puentes, comunidades incomunicadas y fuertes inundaciones. Aquí están los detalles. Están las casas, son las 12 de la noche. Pobladores en Iriona, Colón aseguran que al menos 60 comunidades están incomunicadas. Ahí va, lo llevó. Pónganse pilas allá. Ahí va para abajo. El puente del Castillo ya se colapsó. Las fuertes lluvias y el río Hondo, Riocito, se lo llevó. Estamos incomunicados, más de 60 comunidades. 10,000 habitantes están afectados en el municipio de Santa Fe, en Colón, por lo que se declararon en emergencia. El tramo precisamente entre Trujillo y Santa Fe, a la altura de la quebrada del campamento que nosotros le llamamos, actualmente estamos incomunicados ahí, difícil acceso, casi vehículos 4x4. Entonces la gente que usa el transporte público no se puede movilizar. Entonces, en otras palabras, ni por tierra ni por mar. Se desbordó la quebrada Ceibita e interrumpió el paso entre Tocoa y Sabacolón. Pobladores de la aldea Prieta en Tocoa suben sus enseres a los techos y cielos falsos de las viviendas para evitar que el desbordamiento del río Aguán les dañe sus pertenencias.
En Trujillo se registró un incremento en el nivel de oleaje en la bahía y hay varias familias albergadas. En el sector de Olanchito, en Lloro, el río San Marcos se desbordó y no hay paso a la cabecera departamental. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Copeco anuncia que hoy y mañana continuarán las lluvias y las bajas temperaturas en el país. Francisco Zúñiga. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. La gripe suda con Sudagrip. Edgardo, buenas noches. Y esto me lo actualiza don Pompilio Pavón. Sigue el descenso de temperatura, San Pedro Sula, La Ceiba. ¿Siguen las lluvias, don Pompilio? Sí, siempre un saludo a nuestro querido Edgardo Melgar. Pues efectivamente, licenciado Francisco, siguen las lluvias en estos momentos, presentándose fuertes lluvias en San Pedro Sula, en Omoa, en Cuyamel, en Baracoa, lo mismo en Choloma, y así mismo en Atlántida, Colón y el parte del norte de Lloro también, y en Santa Bárbara también, por el lado de Atima, y estamos hablando también de Colinas, también fuertes lluvias también. Mañana jueves, don Pompilio Pavón, ¿qué panorama nos tenemos? Bueno, seguimos siempre bajo la influencia de esta masa de aire frío, vamos a tener siempre un descenso de temperaturas y asimismo las lluvias van a continuar de moderadas a fuertes, sobre todo en el litoral caribe, la zona noroccidental y la zona nororiental del país. ¿Sigue el frente frío? ¿Siguen las lluvias? Sí, sigue el frente frío y siguen las lluvias, licenciado. Gracias, don Pompilio Pavón. Edgardo, a esta hora de la noche mi actualización climatológica y puntualmente a través de las redes sociales de Noticieros Hoy Mismo, tunota.com, usted se va a enterar también de cómo avanza este frente frío. Buenas noches. Gracias, Francisco Zúñiga. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos. Presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Ana Paola Hall, agradece apoyo al secretario general de la OEA a la independencia y a la autonomía de los organismos electorales. Este 30 de noviembre vamos a ir todos a votar. Invito al pueblo hondureño que vayamos a votar para construir la democracia. Gracias, doña Reina. Todos a votar para construir y defender la democracia. Pamela Cartagena, en un evento aquí en la capital. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, ubicada desde Diunsa. Estamos a horas de que comience este Black Week, el 50% de descuento. ¿Cómo se prepara Diunsa para esta Navidad? Buenas noches. Bueno, llegó el día más esperado del año con el Black Week de Diunsa, que a partir de mañana van a poder disfrutar de un 50% de descuento en juguetes, en hogar, en Navidad, en bebé, en escolar y adicional también en deportes. Pero bueno, también no solamente eso son las excelentes noticias, sino que van a poder disfrutar de los precios más bajos del país, totalmente garantizados en tecnología, en electrónica, línea blanca, también en mobiliario, motocicletas y muchas cosas más. También les quiero comentar que van a poder disfrutar de este Black Week de Diunsa con cualquier medio de pago disponible a través de diunsa.hn, de contado, los principales tarjetas de crédito o débito preferidos, con el principal medio de pago al crédito de Diunsa, Credit Diunsa, y también con su nueva tarjeta de Diunsa Visa Back, que les da un 10% de descuento adicional. Bueno, y para los televidentes que nos sintonizan, zona norte, desde Comayagua, ¿en qué sucursales está disponible este Black Week? El Black Week de Diunsa aplica a nivel nacional en todas las tiendas. Recuerden, Tocoa, La Ceiba, Progreso, San Pedro Sula, Villanueva, Comayagua, Tegucigalpa y Danlí, El Paraíso. Y les tengo una excelente noticia, que este próximo viernes, si quieren aprovechar este Black Week de Diunsa con Credit Diunsa, van a poder tener la opción de empezar a pagar hasta el 2026 sobre precio de oferta y 0% prima. No hay excusa para no dar ese regalo de Navidad. Aquí lo encuentra en Diunsa. No hay excusa, los precios más baratos y más bajos del país, totalmente garantizados en Diunsa. Bueno, nosotros con buenas noticias desde Diunsa retornamos a estudios principales. Buenas noches. Muy bien, gracias, Pamela Cartagena. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero cuando regresemos. ¿De qué se habla? Tu Nota Honduras. Observadores electorales de Honduras urgen preservar la legitimidad de elecciones, garantizar el voto libre y fortalecer la democracia. Prensa Libre Guatemala. Transportistas extraurbanos analizan incremento a las tarifas del pasaje por deterioro de carreteras.
La prensa gráfica El Salvador. Gobierno propone hacer permanente el pago anticipado de pensiones en concepto de aguinaldo. Solicitudes de reforma a la Asamblea para modificar los plazos. La prensa Nicaragua. Régimen Ortega Murillo monta exposición para apropiarse de los santos patronos en cada municipio a nivel nacional. La Nación, Costa Rica. Inicia el pago de aguinaldos 2025 a los pensionados. El aguinaldo anual para pensionados del régimen IBM, según la Gerencia de Pensiones. La prensa Panamá. Pediatras panameños advierten sobre el riesgo de sarampión. Mantener las altas coberturas de vacunación tras la pérdida del estatus libre de sarampión en las Américas. Fanny Zúñiga, Noticiero Soy Mismo. Hola, buen día, soy taxista y en esta oportunidad quiero invitar a toda la población, a todos en general, para que ejerzamos el sufragio este 30 de noviembre. Es un deber ciudadano y todos debemos de cumplir. Gracias, Florentino, por su comentario y su invitación a todos a votar. Capturan a 3 hombres acusados de traficar droga en Santa Bárbara. Ahí está Alexis Gutiérrez. Alexis. Conectado con los corresponsales es presentado por Tigo. Conéctate en Navidad con el ZTE Blade A36 por solo 1,899 lempiras. Incluye super recarga de 20 gigas. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Es un gusto saludarle. Sobre la captura de 3 personas en el municipio de Trinidad, Santa Bárbara, supuestamente pertenecientes a estructuras criminales, se refiere a continuación el suboficial Gregorio Cornejo, portavoz de la Policía Nacional. Le dieron detención a 3 personas de 20, 23 y 30 años de edad, quienes se supone responsables del delito de tráfico de drogas y asociación ilícita para delinquir. Al momento de la acción policial a estas personas se les decomisó supuesta droga y munición. Estas personas, pues uno de ellos es originario del departamento de El Empira y con residencia en San Pedro Sula. Las otras 2 personas de 23 y 30 años de edad, incluyendo una fémina de 30 años de edad, son originarios y residentes en la ciudad de San Pedro Sula, con el grado de traca en la estructura criminal La Mara MS. Licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales en Tegucigalpa. La noticia económica es presentada por Banco Cuscatlán. Haz que pase con tu tarjeta Visa Cuscatlán. Solicítala ya. La inversión extranjera ha disminuido producto de la incertidumbre política, según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. El 2025 cerrará con la inversión más baja de los últimos 3 años. Y si siguen los ataques contra el sector privado organizado, seguramente la inversión extranjera no va a venir al país. Porque en este momento lo único que hay son reinversiones de los hondureños que están trabajando en Honduras. No es inversiones extranjeras. Estos son los principales indicadores según este economista. Y en cuanto a la inversión extranjera directa, en el 2023 alcanzó unos 1.100 millones de dólares, disminuyó a 2024 a 993 y se calcula que para este 2025 no va a superar esa suma. Ello significa que la economía camina muy lento, que no se generan oportunidades para los hondureños y que definitivamente la migración sigue siendo la válvula de escape. El consumo también se ha visto afectado. El consumo a nivel de los hogares se está siendo prudente en el consumo, ya que se requiere tener recursos ante cualquier circunstancia que se dé. Según economistas, en la época de fin de año se reactiva la economía. Sin embargo, este periodo, por la incertidumbre electoral y el futuro político del país, está en pausa. Ruth Muñoz, Noticiero Soy Mismo. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras.
Estados Unidos advierte que responderá con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad del proceso democrático en Honduras. Estados Unidos exhorta a todas las autoridades competentes, incluidas electorales y militares, a que respeten escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras. Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, agradece apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos a independencia y autonomía de organismos electorales. Empresa privada propone al Consejo Nacional Electoral apoyo con pago anticipado a la empresa que transporte el material electoral. Consejo de Ministros extiende por 45 días más el estado de excepción y diferentes sectores cuestionan vigencia durante el día de las elecciones. Este estado de excepción es ilegal. Lo único que pretende con el estado de excepción es inhibir la participación de los votantes el día de las elecciones y es algo a lo que nos oponemos. El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores Urrutia, atenderá sus labores por seguridad mediante modalidad de teletrabajo. Periodista y escritor venezolano Emanuel Rincón cancela visita a Honduras tras alerta de seguridad de Estados Unidos y acusa al gobierno de Xiomara de tener vínculos con regímenes narcoterroristas. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. La noticia del día es presentada por Electra. Los días negros llegan a Electra con ofertas de locura y cuotas re buenas. Electra, 28 años, siempre contigo. Nada más y nada menos que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, es decir, el que sigue después de Marco Rubio en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en su cuenta de redes sociales, hoy a la 1:56 de la tarde de este miércoles 12 de noviembre, Estados Unidos comparte la preocupación expresada por la OEA con respecto al proceso electoral que se desarrolla en Honduras por las elecciones del 30 de noviembre. Nuestro gobierno sigue de cerca la situación y exhorta a todas las autoridades competentes, incluidas las electorales y las militares, a que respeten escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras. El presidente Donald Trump, el secretario Rubio y yo nos preocupamos profundamente por el hemisferio occidental y responderemos con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad del proceso democrático en Honduras. ¿Quién es Christopher Landau? Subsecretario de Estados Unidos. Desde marzo de 2025 es subsecretario de Estado de Estados Unidos, designado por el presidente Donald Trump. Fue embajador en México entre 2019 y 2021, donde fortaleció el vínculo bilateral y se distinguió por su estilo cercano y directo. Abogado de formación, graduado summa cum laude en Harvard, ha sido socio en destacadas firmas legales y argumentó casos ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Nacido en Madrid en 1963, hijo de diplomáticos, domina el español y es miembro del Partido Republicano. Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, es decir, quien sigue a Marco Rubio en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Las reacciones, por supuesto, ante este llamado de atención, ante este mensaje de Christopher Landau, porque este es un mensaje que tiene muchas interpretaciones y va dirigido a diferentes sectores. Ya lo vamos a analizar en unos minutos. ¿A qué sectores va dirigido? ¿Cómo se puede interpretar? En unos minutos. Antes, aquí algunas reacciones. Salvador Narrada. En nombre de la democracia hondureña, agradecemos a nuestro principal aliado comercial histórico su interés ante los acontecimientos antidemocráticos que se están produciendo en Honduras, con el actual gobierno, que tras 4 años de fracaso está violando la Constitución y sumiendo a 10 millones de hondureños en el racionamiento y la pobreza extrema. Narri Fura, candidato del Partido Nacional. Ese mensaje que mandó hoy el secretario de Estado es una
una clara advertencia. Y ahí decía no solo el secretario de Estado, el subsecretario de Estado, ahí decía que el presidente Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subsecretario Landó estaban vigilantes de las elecciones en Honduras, del respeto a las elecciones en Honduras. Entonces hoy tenemos que ver ese mensaje claro que acaba de mandar el gobierno americano. Por todo es para respetar la democracia y la libertad. Eso es todo. No es ninguna injerencia, es que debemos de respetar la democracia y la libertad, debemos de respetar la voluntad de un pueblo. No nos van a venir a exigir y a ponernos ideologías fracasadas aquí a la fuerza. Honduras es diferente y Honduras no va a aceptar eso. Se respeta el voto de cada hondureño. Y eso es lo que vale para la democracia y la libertad. ¿Exhortan a las autoridades electorales y militares a cumplir la ley? Ahí fue un llamado para todos, para cumplir la ley. Y eso es lo que queremos los hondureños. Queremos que nuestro voto se respete el 30 de noviembre. Eso es todo. La voluntad del pueblo. No se está pidiendo nada más a nadie. Y es un deber que deben de cumplirlo todos, gobierno, fuerzas armadas, todos. Instituciones del Estado tienen que cumplirlo. Es una voluntad de un pueblo. No es lo que quiere una persona o un grupo o un partido. Es lo que quiere un pueblo. El respeto a la voluntad popular. Eso es lo único que se quiere. En efecto, así es. Es lo único que demanda la población hondureña. El respeto a la voluntad popular. El respeto al resultado de las urnas. En unas elecciones limpias, justas y transparentes. Quien gana, gana. Y quien gana debe asumir. Y quien pierde, en el caso si fuera libre, debe entregar. A Tito Afura, a Chano Rivera, a Nelson Ávila, a Salvador Narral, a quien sea. Y si gana libre, se le debe respetar también. Pero en elecciones limpias, justas y transparentes, sin amaños, sin irregularidades, sin trampas. Así de sencillo. Es lo que demanda el pueblo hondureño. Es algo tan sencillo. Difícil de cumplir, difícil de respetar. Es simplemente respetar la ley, la Constitución de la República. Punto. Aquí está la reacción del diputado y candidato a diputado también del Partido Nacional, Antonio César Rivera Callejas, en su cuenta de redes sociales. ¿Qué dice? Dice, agradecemos a los Estados Unidos por este mensaje tan claro. En Honduras deben haber elecciones libres y respetar la Constitución. Los que no entendieron fueron, como siempre, los antiimperialistas que viven gritando Yankee go home, pero tiemblan cada vez que Washington habla. Thanks, dice Antonio César Rivera Callejas. Jorge Cálix, diputado del Partido Liberal. Con preocupación están viendo el tema de la persecución política en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia, contra la abogada Miriam Barahona, el abogado Mario Flores Urrutia y también contra Cosette López y la fabricación y la maquinación de las pruebas en las que están incurriendo para perjudicarla. Ven con preocupación que el Ministerio Público quiera inhabilitarlos para que la ilegal Comisión Permanente nombre sustitutos, que después lleguen solo a leer un resultado, que no quieran contar los votos ni siquiera abrir una urna. Eso es lo que ven con preocupación. Ven con preocupación la instrumentalización del Ministerio Público para quitar estorbos de la oposición, estorbos para ellos, por supuesto. Ven con preocupación que los militares quieran contar votos, que se quieran llevar las actas. Ven con preocupación que Marlon Ochoa no quiera llegar a reuniones del Pleno, así como lo hizo Mario Morazán. Entonces ven con preocupación todo lo que está sucediendo en el país y hacen un llamado al gobierno a respetar la ley, hombre, a los militares, les piden que se pongan del lado de la Constitución y eso es lo que pedimos todos los hondureños también. Aquí no se trata de que hay que ver cómo lo sacamos, o sea, que tienen que ir porque digo yo. Obviamente que quiero que lo saquen, pero aquí de lo que se trata es del respeto a la voluntad popular, que en su gran mayoría los quiere ver fuera. Pero aunque no fuera así, aquí en una democracia se debería de respetar la voluntad de las mayorías.
estos quieren imponer por la fuerza la voluntad de la minoría, lo quieren hacer en los órganos electorales y lo quieren hacer el 30 de noviembre en las urnas, pero no se los vamos a permitir. Salga a votar y castíguelos. ¿Se convierte esto en una esperanza para el pueblo hondureño? Porque señalan que responderán con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad del proceso. Es bueno que ellos estén haciendo esos señalamientos para que sepan aquellos que aquí pueden tener todo controlado, pero que no se van a salir con la suya, no van a salir impunes. Sin embargo, la esperanza de Honduras está en usted, en su voto. Salga a votar y castiguémoslos. Reacción también de la Fundación 15 de Septiembre, que aglutina a diferentes organizaciones que defienden los intereses de los hondureños en Estados Unidos. Como observadores electorales acreditados por el Consejo Nacional Electoral, expresamos nuestra preocupación por lo señalado por la OEA sobre el proceso electoral en Honduras y por denuncias de hondureños en Estados Unidos a quienes se les retiene su DNI, impidiéndoles ejercer su voto. El abogado Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Bueno, yo creo que comparte las valoraciones de la OEA y la OEA comparte las valoraciones de muchos hondureños que en distintas ocasiones hemos venido advirtiendo de todo esto. Y al final ese criterio, esa opinión que hoy emite Estados Unidos es justamente lo que nosotros hemos venido señalando, muchos hondureños y hondureñas diciendo de que las cosas no están funcionando, de que la institucionalidad hondureña en este momento no está respondiendo en realidad a lo que debe ser el proceso electoral y se ve preocupación no solo nacional sino internacionalmente. ¿Qué puede ocurrir con esto, Marlon? Pues es un tema muy preocupante porque al final nuestro principal socio estratégico, al que le preocupa algo, que es la migración. Estados Unidos no se metería si no es porque tiene como tema el tema migratorio. Pero al venir y nosotros mismos haber destruido nuestra institucionalidad y destruir esa institucionalidad aleja la oportunidad de inversión y alejar la oportunidad de inversión es generar desempleo y el desempleo provoca migración. Esa es una de las principales preocupaciones de los Estados Unidos y creo de la mayoría de los países. Hoy es Estados Unidos, pero la semana pasada también se pronunciaron otros países dentro del examen periódico universal en donde expusieron algunas preocupaciones en cuanto al estado de Honduras, 243 recomendaciones que hemos recibido, justamente orientadas a mejorar como estaba. Así que ya que no queremos escuchar nacionalmente, tal vez internacionalmente prestamos un poquito más de oreja a todo lo que está pasando en el país. Gilberto Ríos, director de Fosovi, dirigente de Libre, asesor en comunicaciones del actual gobierno. Esto es lo que dijo. Está envalentonada la derecha porque ha salido a manifestarse Estados Unidos, solo que nacionalizaran en tiempos expeditos algunos, no sé, unos 200,000 norteamericanos para que vinieran a balancear las elecciones aquí en Honduras. Están perdidos, la derecha está perdida, no tiene posibilidades de ganar las elecciones del 30 y están pidiendo apoyo a Estados Unidos con la flota del Caribe ahí desplegada y haciéndonos amenazas con sus altos funcionarios al estilo de Trump, ¿verdad? Que se ha vuelto casi con una forma de bandolero aquí en la región, amenazando a todo el mundo con misiles. Bueno, nosotros vamos a continuar organizando de manera pacífica el proceso electoral, que para mí está demostrada desde los acontecimientos del 9 de marzo, cuando habido conflictos en la entrega de las urnas, aún así yo mismo a las 11 de la noche estaba en una gran cola con el deseo de votar, o sea, de resolver nuestros conflictos. Este tema, por supuesto, ya ocupa el tema de las elecciones en Honduras. ¿A cuánto? 18 días de las elecciones, ocupa el interés ya no solo de la Unión Europea, que ha expresado a través de distintos comunicados su preocupación por el ambiente preelectoral o electoral en Honduras, también de la Organización de Estados Americanos, que en menos de 15 días ha emitido al menos 3 comunicados pidiendo respeto a las instituciones electorales, autonomía a las autoridades electorales, que cese la persecución judicial contra las autoridades electorales. Y ahora se suma la declaración del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landon, sobre este particular. Don Luis Quiñones. Don Luis Quiñones es un veterano de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos, expiloto naval de guerra, exdirector de 3 campañas de Donald Trump, comisionado presidencial confirmado por el Senado estadounidense, especialista en seguridad internacional, fundador del Fondo Universitario Hispano, Hispanic College Fund, que ha apoyado a más de 40,000 jóvenes latinos a obtener un título universitario. Don Luis Quiñones, buenas noches.
Buenas noches, gracias por invitarme, un placer estar con ustedes de nuevo. Gracias por aceptar esta invitación. Hemos conversado con usted en otras ocasiones, don Luis, sobre el tema Venezuela, pero a 18 días de las elecciones en Honduras, el tema, por supuesto, es Honduras, amén de lo que pueda ocurrir en cualquier momento y de cualquier forma en Venezuela, porque usted sabe que estamos atentos allá a lo que va a pasar. Pero sin duda que la noticia aquí en Honduras hoy es esta declaración a través de redes sociales del subsecretario de Estados Unidos. Estoy seguro que usted ya la escuchó, la vio, pero lo voy a repetir. Dice lo siguiente: Estados Unidos comparte la preocupación expresada por la OEA con respecto al proceso electoral que se desarrolla en Honduras por las elecciones del 30 de noviembre. Nuestro gobierno sigue de cerca la situación y exhorta a todas las autoridades competentes, incluidas las electorales y las militares, a que respeten escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras. El presidente Donald Trump, el secretario Rubio y yo nos preocupamos profundamente por el hemisferio occidental y responderemos, agrega, con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad del proceso democrático en Honduras. Don Luis Quiñones, ¿hay alguna forma de interpretar esto, si es que hay que interpretarlo, o está más claro que el agua? Yo creo que está claro, pero una cosa que dijiste es que anteriormente hablamos sobre Venezuela. El problema es que el narcotráfico ha empujado narcogobiernos y ese es el miedo que tenemos, de que hay mucho dinero que ha fluido desde Venezuela, donde está lo que yo le llamo el cuerpo, la cabeza del pulpo, y tiene tentáculos por todo el mundo. En España se ha visto que tienen, inclusive en el Reino de los Emiratos Unidos. Así que hemos visto de que ha entrado dinero desde el narcotráfico de Venezuela para imponer gobiernos en Honduras e influenciar. Eso es el miedo que tenemos. ¿Por qué no le damos seguimiento a todo ese dinero? Los partidos que dicen que quieren unas elecciones abiertas y claras, muy bien, démosle seguimiento a los millones de dólares que han fluido a gente para influenciar los resultados del gobierno. ¿Cómo lo hacen? Lo que pasa es de que para esta gente, para poder actuar, necesitan tener gente en gobiernos que sean favorables a ellos, que pongan a gente que les va a dar las cosas, los movimientos que ellos necesiten. Por ejemplo, un banco nacional, el Fondo Soberano puede hacer intercambios monetarios con otro gobierno sin tener que pasar por todos los escrutinios que un banco comercial se va a sujetar. Por ejemplo, en ese caso, si tú tuvieras un corrupto en el Banco de Venezuela que envía dinero al Banco de Honduras, pueden meter dinero sucio y el que está a cargo en un banco nacional de Honduras agarraría lo que les toca y lo difunden a los grupos que pueden hacer. Sabemos que eso está sucediendo con Nicaragua. Nicaragua recibe dinero donde los impulsan, van metiendo dinero en otros países para que esta gente puedan seguir estas rutas de poder meter más narcogobiernos y eventualmente los llevan a otra Venezuela, que son dictadores que siguen en el poder a la fuerza, van creando grupos, en Venezuela le llaman los colectores, que son gente criminales que van a forzar a la gente a fuerza de armas. Ese es el miedo que tenemos y por eso es de que se está viendo muchas cosas en el voto hondureño y esperemos de que no vaya a suceder nada anómalo, porque si no, creo que todo el continente tendría que pararse, todo el hemisferio centroamericano debería decir basta, tenemos que parar ahorita mismo. Dice Christopher Lando, hay varias palabras claves que tal vez usted con toda su experiencia puede no solo identificar, sino que interpretar mejor, porque dice Estados Unidos comparte preocupación, en primer lugar, preocupación expresada por la OEA. Ayer el secretario general de la OEA mostró preocupación por lo que está pasando en Honduras, este ambiente electoral, pidió respeto y autonomía a las autoridades electorales en Honduras. Lo otro, dice por ejemplo, que exhorta a todas las autoridades competentes, autoridades son todas, ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera, incluidas las electorales y las militares, ojo a esta, incluye a los militares, a que respeten escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras. ¿Qué es escrupulosamente? Esto es un adverbio que significa con gran honradez, rectitud, con exactitud y con esmero. Te voy a poner una cosa. Para mí me sorprendió que la OEA haya hecho esta clase de declaración, porque sabemos cuáles son las inclinancias de ellos. Ellos siempre apoyan, me parece, el socialismo en Latinoamérica y no la verdad.
Para que ellos han salido con eso significa que hay suficientes pruebas y hay suficiente cantidad de preocupación de que todo no está bien. Para que ellos hayan llegado a este término, porque ¿cuánto fue la última vez que la OEA ha hecho esas declaraciones? Yo te puedo decir, ha sido muchísimo tiempo. Eso me indica de que hay mucho más de lo que aparentemente se está sabiendo en público. Por eso es de que se le está pidiendo, porque el problema es que sabemos que hay militares que están recibiendo dinero de los narcogobiernos para que ellos puedan hacer los movimientos necesarios y apoyar a la gente que son necesarios. Y si ellos están dispuestos a poner el rifle al pueblo, ahí es donde vienen las consecuencias después. Y ningún soldado, como dijo Bolívar, y vamos a usar de nuevo lo que decía Venezuela, Simón Bolívar, el soldado que le apunte un arma al pueblo para mantener una dictadura es un cobarde. Él mismo lo dijo hace cuántos años, imagínate. Pero en este caso el gobierno, los militares tienen que quedarse neutrales. El trabajo de ellos no es meterse en una política, el trabajo de ellos es guardar la soberanía del terreno, a protegerlos, no meterse a acciones políticas. Y que todo sea transparente, que si no tienen nada que temer, ¿por qué vamos a tener miedo a la transparencia? Y te voy a decir una cosa, que muchos de estos observadores internacionales, ellos van, pero yo he sido observador en varias elecciones y no tienes tú el acceso a que podríamos tener para poder investigar de verdad. Y si ellos quieren hacer trampa con los millones de dólares que ellas se han metido, puede haber trampa. Lo otro, dice también, eleva este mensaje, lo eleva hasta el presidente de Estados Unidos, porque refiere el presidente Donald Trump, el secretario Rubio y yo nos preocupamos profundamente por el hemisferio occidental y responderemos. Cuando dice responderemos, está hablando de Estados Unidos, de Trump, de Marco Rubio, de él, Christopher Landon. Responderemos con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad del proceso democrático en Honduras. No habla de la integridad del proceso democrático en América Latina, en el hemisferio occidental. Habla directamente del proceso democrático en Honduras. ¿Qué implicaría para usted un escenario de que haya un atentado contra la integridad del proceso democrático en Honduras y que Estados Unidos responda con rapidez y firmeza? ¿Qué implicaría esa respuesta de firmeza y rapidez? Incluiría todo, y te voy a decir, esto es parte de la nueva lógica y la nueva doctrina que se llama la doctrina mejorada de que se estableció muchísimo tiempo anteriormente, donde declaró que América es para los americanos. Cuando estamos hablando de la doctrina de Monroe, para ser más específica, la doctrina de Monroe dice que América es para los americanos. Cuando vamos de americanos significa del polo norte hasta el polo sur, no solo Norteamérica, pero todos somos americanos en el continente y que tenemos que mantenernos unidos para una fuerza total y defendernos unidamente. Ahora, el problema acá es de que si alguien trata de meter un narcogobierno, un gobierno a la fuerza de dictadura, entonces, para proteger al pueblo hondureño que tanto ha sufrido, ya que ustedes han tenido problemas de huracanes, han tenido problemas de ¿qué? Naturales, de política, de narcotráfico, entonces Estados Unidos está dispuesto a defender los intereses y los derechos del pueblo. Así que esto va en concuerdo con la doctrina de Monroe, que ahora se declaró en la nueva ley del continente, para que no vuelva a suceder más Cubas, para que no vuelvan a haber más Venezuelas. Ya no se puede llevar a ese punto. Tenemos que parar ahora este narcotráfico, tenemos que quitarle la cabeza a la serpiente, a este cáncer que sigue metiéndose por toda Latinoamérica y partes del mundo. Y aquí en Honduras sería uno de los primeros lugares después de Venezuela que tendríamos que parar si llegan a hacer algún fraude. Así que vamos a estar observando muy cuidadosamente. Si hay un fraude y que está retando la soberanía y los intereses del pueblo hondureño, ahí veremos qué puede suceder, porque no lo vamos a permitir. Cuando me dice veremos qué pueda suceder, el domingo pasado, en un programa de entrevistas del domingo por la noche, el candidato presidencial del Partido Liberal de Oposición, Salvador Narrala, hacía referencia precisamente a algo parecido a esto. Decía, si se intenta robar o si se roban las elecciones, si nos hacen un fraude, así como Estados Unidos
está con toda su armada, con todos sus buques, con todos sus aviones, con todos sus helicópteros, con tantos Marines, apuntando hacia Venezuela, eventualmente todo ese operativo militar podría apuntar a Honduras. Escuchemos esta declaración porque cobra vigencia y actualidad ahora luego de que Estados Unidos está diciendo que podría reaccionar con rapidez y con firmeza a cualquier atentado contra la integridad del proceso democrático en Honduras. Aquí está lo que dijo Salvador Narral el domingo pasado por la noche en el programa 3030. ¿Vos te imaginás que este gobierno intente robarse las elecciones siendo que no tiene los votos? Porque eso es Vox Populi, que no tienen los votos. ¿Qué pasaría si esta gente intenta robarse los votos? Esos buques que pronto van a tomarse Venezuela van a venir a apuntar a Honduras. ¿Te imaginas tener el Mar Caribe con esos buques de los Estados Unidos? Porque las cosas no ocurren de un día para otro, pero yo les digo, a mí no me extrañaría. Está claro que esta gente no tiene votos. Estados Unidos no se mete en las elecciones, no se mete en las elecciones. Pero cuando los organismos internacionales dicen que el que va ganando no es el partido de gobierno y que ni siquiera esté en segundo ni en tercer lugar, está en cuarto lugar, está debajo del Partido Nacional y debajo de los que están indecisos. Entonces, evitemos que Honduras se convierta prácticamente en un tiro al blanco. Posible. ¿Es posible eso, don Luis? Es posible, porque recordemos una cosa, como te digo, si nosotros no nos interesa meternos en las decisiones de un pueblo, a forzar nuestros ideales, nuestras creencias en ninguna. Nosotros no tenemos no queremos pelea con nadie, pero cuando llegan grupos especiales que sabemos de dónde viene, por qué están haciendo lo que están haciendo, con qué intenciones quieren llegar a ese poder, tenemos que decir no vamos a permitirlo, porque sabemos de que todo este narcotráfico ha sido un cáncer que ha venido y que ha expandido hasta España. Imagínate que gobernantes ahora han sido investigados por eso, que inclusive los Emiratos Árabes Unidos están ahora investigándose dentro de sí mismos, haciendo miembros de la familia real, porque encontraron tráfico de cocaína que venía de Venezuela. Entonces todo eso ha sido un cáncer que se ha crecido. En el caso de Honduras simplemente tenemos que decir cuánto podemos seguir aguantando. Si la gente votara, como sucedió legalmente en Venezuela, votaron por un candidato, 80% dijeron queremos a González, queremos a María Corina, pero estos criminales fugitivos de la justicia decidieron robarse el gobierno. ¿Qué sucedería si sucede lo mismo en Honduras? Tendríamos que intervenir. Y no quisiéramos hacerlo porque realmente eso es una mala situación donde todos eventualmente perdemos algo. Pero si es necesario, hay que hacerlo, porque no podemos seguir que este cáncer siga creciendo, Vemos ahorita situaciones en otros países, el país vecino de Honduras, Guatemala, tiene un conflicto interno tremendo. Y vemos también Nicaragua, donde hemos visto tanto fraude, tanto narcotráfico que está pasando por ahí, que todos estos dominós tienen que ser tumbados tarde o temprano. Y si uno de ellos va a ser inmediatamente después de Venezuela, sería Honduras, pues así va a ser. Tremendo, don Luis Quiñones, sus declaraciones esta noche aquí en el noticiero. Don Luis, aprovechando un par de minutos más, el congresista estadounidense Chris Smith es congresista por el distrito de Nueva Jersey, siendo uno de los congresistas de mayor trayectoria. Ha dicho en un comunicado de prensa hoy, citado en Washington, 12 de noviembre, dice el comunicado que a principios de esta semana, Chris Smith envió una carta a los Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Guerra Pete Hegseth, en respuesta a las preocupaciones generalizadas sobre el posible fraude o manipulación electoral en las próximas elecciones presidenciales de Honduras. En la carta a fecha 10 de noviembre, Smith instó a los principales funcionarios estadounidenses a comunicar públicamente que una relación diplomática productiva y beneficiosa entre Estados Unidos y Honduras depende de elecciones libres y justas y que cualquier esfuerzo por subvertir la voluntad del pueblo hondureño tendrá graves consecuencias para las relaciones bilaterales y la estabilidad regional.
Smith señaló que el secretario Rubio y muchos otros en la administración Trump han dejado claro que el partido gobernante en Honduras, el Partido Libertad y Refundación, tiene un historial extremadamente pobre sobre la democracia y el Estado de Derecho. Muchos hondureños están preocupados por las próximas elecciones y tienen razón para estarlo, dijo Smith, un reconocido legislador de derechos humanos. La administración Trump, más que cualquier otra administración en la historia de los Estados Unidos, tiene una comprensión más completa de los numerosos desafíos que enfrenta América Latina, y realmente debemos agradecer al secretario Rubio por proporcionar un enfoque renovado en América Latina en la política de los Estados Unidos, así como su compromiso inteligente y de principios con los derechos humanos. Confío en que pública o privadamente la administración tomará las medidas apropiadas para expresar el apoyo de los Estados Unidos a las elecciones libres y justas en Honduras, y espero que mis propuestas puedan contribuir a ese esfuerzo, comentó Smith. La carta de Smith propone las siguientes iniciativas para que los Estados Unidos apoyen y promuevan mejor la democracia en Honduras. 1. El despliegue de una delegación oficial de los Estados Unidos en Honduras para observar las elecciones. 2. Compromiso constructivo con las Fuerzas Armadas de Honduras, haciendo hincapié en su responsabilidad de defender el proceso democrático. La emisión de declaraciones públicas en apoyo de elecciones libres y justas, el fortalecimiento de la observación electoral independiente, la movilización de recursos diplomáticos y la responsabilidad de cualquier intento de socavar el proceso democrático. Fíjese que, don Luis, tanto Christopher Landon, subsecretario de Estado de Estados Unidos, como este señor Smith, cuya publicación es de hoy 12 de noviembre, pero cuya carta la envió el 10 de noviembre, hacen referencia a los militares. Landon dijo hoy, póngame Landon por favor, Landon dijo hoy que hacía un llamado a los órganos electorales y también a los militares, ahí está, dice, nuestro gobierno sigue de cerca la situación y exhorta a todas las autoridades competentes, incluidas las electorales y las militares. 1, eso Landon. Y Smith en su carta dice, compromiso constructivo con las Fuerzas Armadas de Honduras, haciendo hincapié en su responsabilidad de defender el proceso democrático. O sea, en ambas declaraciones salen a relucir los militares, salen a relucir las Fuerzas Armadas, don Luis. Ese es el problema. Mira, con todas las buenas intenciones van a ir por lo menos unas 20 delegaciones que van a ser observadores internacionales, pero como te digo, alguien que ha participado en 2 de ellas, tú no tienes ningún poder, tú solo puedes ver en general sobre mesas y ciertas actividades, pero tú no sabes lo que está sucediendo atrás. ¿Cómo sabemos cuánto dinero se está metiendo para comprar votos? ¿Cómo sabemos qué clase de dinero se ha hecho para usurpar los derechos de personas que van a votar? Ese es el problema. Todas esas cosas ya se han venido haciendo y se ha recabado información de inteligencia, se han grabado conversaciones, se han hecho muchos estudios de inteligencia donde se demuestra de que hay un movimiento fuerte para poder influenciar estas elecciones. Por eso es de que tantos grupos diversos y los miembros del Congreso, de la gran mayoría de gente del sur de la Florida, representantes del Congreso y los senadores, están de acuerdo de que sí hay evidencia de que se empezó a cometer un crimen para influenciar y que los resultados no van a ser honestos. Ahí es el problema, que tú puedes enviar todos los delegados si tú quieras, pero si ya el fraude se ha estado cometiendo callada la boca con el dinero, y al fin y al cabo, si tienen militares que son corruptos, donde les van a dar dinero para que hagan ciertas actividades, si tú vieras la cantidad de dinero que estamos descubriendo, que se ha venido de Venezuela para todos estos países, se le están pagando, hemos recaudado información de que inclusive policías en las esquinas de ciertos pueblos de cada país están recibiendo dinero. Gente muy alta del gobierno, gente del Congreso ha estado recibiendo dinero. No te puedo dar los números exactos y los nombres porque ahorita están bajo investigación muchos de ellos. Eso se sabe. Todo esto conjunto es lo que nos lleva a este punto de gran preocupación de que hay un movimiento para defraudar al pueblo y no tener elecciones realmente abiertas y honestas. ¿Usted cree que hay algún mecanismo, alguna medida, alguna acción, además? Digo, estamos hablando de que estamos a 18 días de las elecciones y que tenemos este ambiente en Honduras, nadie lo desconoce,
Hay temor en mucha población, incluso de ir a votar. Aquí permanentemente hacemos un llamado a la votación, a la población a que vaya a votar sin miedo, que vaya a votar con determinación, con convicción, con esperanza, con fe, por amor a Honduras. Pero indistintamente de eso, uno puede reconocer, porque es humano, alguna desmotivación que pueda tener la población precisamente por todo este ambiente hostil alrededor del proceso electoral y del día D, es decir, del día 30 de noviembre. La pregunta es, en Venezuela, en julio del año pasado, claramente se robaron las elecciones. Y todavía más de un año después, estamos ahora en noviembre de 2025, año y medio después, ahí anda la oposición en Venezuela con las actas por todo el mundo y Maduro está sentado en la silla presidencial. La pregunta es, antes de que pueda estallar alguna crisis aquí en Honduras, siquiera similar a lo que ocurrió en Venezuela, en el caso que hubiese un plan en ese sentido, ¿qué se podría hacer más que estas declaraciones mostrando preocupación y haciendo este tipo de advertencias, o hasta ahí nomás llega la diplomacia? Hay dos grandes diferencias. Hace un año no había presidente en Estados Unidos, había una máquina que firmaba las cartas y las órdenes. El presidente, como sabíamos, tenía problemas mentales, no había quien gobernara. Este año es totalmente diferente. Tenemos un presidente que tiene los pantalones puestos, que sabe que no va a permitir ninguna de estas actividades. Hay gente muy capaz que está enterada. Marco ha estado metido en la política internacional casi toda su vida y nos enteramos, sabemos exactamente y no tenemos miedo de tomar decisiones. Esa es la gran decisión. Yo te aseguro una cosa, si Trump hubiera sido presidente hace un año, en junio del año, cuando se fueron las elecciones en Venezuela, esto no hubiera sucedido. Ya ese grupo ya estuviera en la cárcel o muerto de hace ratos, porque esperamos y nosotros no tomamos en realidad la autoridad sino hasta enero de este año. Estamos hablando de dos administraciones totalmente diferentes, dos presidentes totalmente diferentes. Vamos a ponerlo de ese punto. El segundo punto va a ser de que sabiendo el problema que causó en Venezuela y todos los problemas que ellos están llevando al resto del mundo, no vamos a permitir que se vuelva a poner otro dominó más de obstáculos. Hay que tumbarlos y hay que tumbarlos ahora. Y en este caso hay que prevenir que sucedan. La gente tendrá miedo, pero que reporten si los están intimidando. Hay mecanismos que se pueden usar para que digan, mire, y no tienen que ir en persona para hacerlo, porque si nosotros sabemos de que hay suficiente miedo, de que los están amenazando de alguna manera u otra, y los que más hacen daño son los narcotraficantes que quieren tener acceso libre para poder transitar por el país donde se les dé la gana, mover su mercadería para Estados Unidos, y a ellos no les interesa que haya un gobierno limpio, que haya un control que obedezca las leyes. Por eso ellos van a influenciar a como dé lugar, amenazándolos con armas si es posible, para que no elijan un gobierno democrático y obediente de las leyes. Y finalmente, creo que con estas declaraciones hoy, porque el señor Landus dice, el presidente Trump, Marco Rubio y yo estaremos pendientes de lo que está pasando en Honduras. Y yo creo que con esto queda claro, o es un mensaje muy claro para todos los que han estado con mucho escepticismo, con duda, en relación a que si realmente lo que está pasando en Honduras importa en Estados Unidos. Absolutamente, como te digo, es que es una nueva América. Estamos hablando que esta gobernación ha dicho que vamos a reanudar y vamos a revivir la doctrina de Monroe, que tenemos que favorecernos a nosotros mismos y protegernos, porque China está tomando control de toda su área. Ya sabemos eso. ¿Y por qué nosotros tenemos que ir a meternos a cada guerra que sucede en el resto del mundo para ir a defenderlos cuando no podemos defender en nuestro propio continente? Por eso es de que se creó esta nueva mejora de la doctrina de Monroe, y parte de eso es evitar de que los socialistas y los comunistas tomen control, y especialmente los narcogobiernos agarren tanta fuerza en este hemisferio, porque si es así, vamos a la quiebra todos, va a ser un desastre. Tenemos que pararnos desde ahorita. Por eso es la presión contra sacar a estos narcotraficantes, estos criminales de Venezuela, y poco a poco el que esté tomado por el narcocontrol también se va a tener que tumbar. Esperemos de que esto no llegue, porque la verdad que Honduras ha sufrido demasiado y merece un futuro mejor. Los hondureños son trabajadores, tienen personas de mucha dignidad, pero si los tienen bajo el yugo del rifle o del martillo, no van a poder salir adelante. ¿Y qué prefieren? ¿Que prefieren vivir de rodillas, esclavos toda su vida, o morir de pie? Hay que pararse y decir, no vamos a permitir de que
un narcotraficante venga a imponer sus deseos desde Venezuela aquí en nuestro país. Don Luis, muchas gracias por acompañarnos esta noche y le vamos a agradecer aquí en el noticiero que por supuesto en estos 18 días que quedan para las elecciones y luego por supuesto después de las elecciones usted nos acompañe para hacer análisis de lo que está ocurriendo aquí en Honduras y la visión que se tiene desde Estados Unidos sobre lo que pasa aquí, lo que está pasando aquí, lo que va a pasar el 30 de noviembre. Muchas gracias, don Luis Quiñones. Siempre un placer. El placer es nuestro. Don Luis Quiñones, veterano de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, expiloto naval de guerra, exdirector de al menos 3 campañas de Donald Trump, comisionado presidencial confirmado por el Senado estadounidense, especialista en seguridad internacional, fundador del Fondo Universitario Hispano Hispanic College Fund, que ha apoyado a más de 40,000 jóvenes latinos a obtener un título universitario. Vamos todos a votar. Su voto cuenta. No. Qué tremendo. Qué tremendo eso. ¿Lo tiene de nuevo, Dorina? Póngalo, por favor. Hola, hola a todos los miembros de la comunidad sorda de Honduras. Es muy importante que ustedes no se queden en casa. Vamos todos a votar. Su voto cuenta. Gracias, Stephanie. Gracias. Vamos todos a votar. Su voto cuenta. Qué tremendo. Ayer una joven no vidente y ahora en esta ocasión Stephanie de la comunidad sorda. Vamos todos a votar. Su voto cuenta. ¿Tiene usted alguna excusa después de ver y escuchar ese mensaje? ¿Tiene usted alguna excusa para no ir a votar? ¿Para delegar su voto en otros? ¿Para delegar su poder que implica su voto en otros? Su voto cuenta. Todos a votar por Honduras este 30 de noviembre, sin excusas. Y a votar tempranito. A votar tempranito. Por el candidato o candidata de su preferencia. Ojo con eso. Pero a votar sin miedo. Con fuerza. Con convicción. Con determinación, con esperanza, con fe, por amor a Honduras. Hoy la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Ana Paola Hall, se agradece la manifestación de apoyo expresada públicamente por el secretario general de la OEA a la independencia y autonomía de los organismos electorales. Seguimos trabajando sin descanso hacia elecciones generales 2025. Los deportes son presentados por Cooperativa Chorotega. En los 60, tus ahorros cuentan. Gana bonos de hasta 20,000 y 6 autos. Todos a las urnas a empezar a defender la democracia. Gracias, Alejandra, por su comentario y su invitación a los jóvenes a votar. Familiares de pacientes del Hospital Escuela siguen a la intemperie soportando las bajas temperaturas. Ahora que estamos con este clima, y comprando además los insumos porque no hay. Además, si quieren estar bajo techo, tienen que pagar. La mayoría de pacientes que llegan al hospital con su familiar son del interior del país y en la capital no tienen parientes. Y aquí me ha tocado estar afuera. Yo busqué el albergue ayer porque estaba una lluvia, entonces me dijeron que tenía que pagar para estar en el albergue, entonces no tengo cómo estar acá y mi hija no me dan diagnóstico de mi hija. Sí, porque como lo maltratan a uno y también que tengo mi hija bien mal y no sé nada de ella. Porque no me dejan de entrar, los guardias ya me dijeron que no había permiso de entrar para arriba por los niños y no tengo con quién dejar a los niños. Sí, por eso es. Y los maltratan los doctores a uno acá. No me aguanto ya demasiado, 28, 22, 9 días hoy. Y demasiado, ya no tengo ya casi mente que aquí, una tiendita aquí que vende comida, le debo de unas bichitas ahí todavía de comer y entonces no tengo cómo pagar. Expresan que tienen que pedir para poder comprar los insumos que les piden los médicos. Bastante me han pedido yo sin pisto, hasta apenas me va a pedir en la calle. No hay autoridades para los pobres. Aquí donde más necesita la gente, usted en este hospital. Pero aquí no miran a la gente pobre que está en la calle. El Hospital Escuela cuenta con un albergue pero está lleno, por lo que les obliga a los familiares dormir en las orillas del centro asistencial. Para Noticieros hoy mismo les informó Adalid Hernández.
Las noticias cortas son presentadas por IPSA, 56 años liderando con calidad y garantía. El Ministerio Público emitió requerimiento fiscal contra Ramón Vladimir Funes Sosa, alias Iker Sosa, señalado como autor del femicidio agravado de Claudia Inés Aceituno Cáceres, cuyo cuerpo fue encontrado semienterrado en su casa de habitación en la aldea Suyapa el pasado domingo. El dirigente del Partido Liberal en Yocón, departamento de Olancho, Jairo Antúnez, resultó herido durante un ataque armado anoche a la altura de la comunidad Cañada Galana. Empleados del Partido Libertad y Refundación se tomaron las instalaciones del Instituto de la Propiedad en el Centro Cívico Gubernamental por la falta de pago de 7 meses de trabajo. El Poder Judicial autorizó teletrabajo los días 12 y 13 de noviembre en la ciudad de Olanchito, departamento de Lloro, y en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, debido a las condiciones climáticas adversas en estas zonas. Para Noticieros Hoy Mismo, Elvira Espinal. Cada obra, desde reconstrucción de calles, dragones, corazón de pueblo, mitigación y saneamiento, es gracias a tus impuestos. Por eso, ponete al día con la alcaldía y cerrá este 2021